Hola, buenos días. Vamos a ver hoy por qué creo yo que el Bitcoin y todas las criptomonedas valen cero. He esperado un poco a hacer este vídeo a que estuviesen subiendo y no cayendo para que podáis tomar una decisión racional y no por miedo. Es evidente, pero evidentísimo, que el dinero fiat, que es el nombre técnico para el dinero que tenemos de toda la vida, tiene muchos problemas, pero eso no quiere decir que cualquier cosa sea mejor. Por eso es importante que recordéis que el dinero fiat siempre ha sido muy mala inversión. Aunque parezca un poco extraño, el dinero siempre ha valido menos y siempre ha sido mucho menos importante de lo que parece a primera vista. Pero es que la función del dinero no es ser buena inversión y por eso nunca ha sido buena inversión. El dinero es un estado temporal de la riqueza y nuestro objetivo nunca debe ser tener mucho dinero, aunque suene raro a primera vista. Nosotros ganamos dinero trabajando, con empresas, con inmuebles, con acciones, con lo que sea, y rápidamente ese dinero lo invertimos en acciones, inmuebles, tierras o lo que quiera cada uno. Así que el dinero, salvo en personas que hacen una muy mala gestión de su patrimonio, a lo largo de nuestra vida representa un porcentaje muy pequeño de nuestro patrimonio. Por eso os decía antes que el dinero es mucho menos importante de lo que cree la inmensa mayoría de la gente. A pesar de eso, ¿estaría bien que se inventase un dinero nuevo que no tuviese los problemas que tiene el dinero fiat? Claro que sí, estaría muy bien. Pero aún no se ha inventado y las criptomonedas no son la solución que se supone que son. Fijaos que todo el marketing de todo tipo a favor de las criptomonedas, incluyendo los anuncios que no parece que lo son, se ha centrado en gran parte en decir que el dinero fiat tiene muchos problemas. Eso es verdad y por eso todo ese marketing ha sido tan efectivo, porque se basaba en una verdad. Pero de esa verdad no se deduce ni que cualquier cosa sea mejor, ni que las criptomonedas en concreto sean mejores. Fijaos también que en el mundo de las criptos nunca se ha hablado del valor real del Bitcoin y de las demás criptomonedas. Se han hecho comparaciones con el oro. Se ha hablado de lo buenas que son las tecnologías que utiliza. Pero nada de eso implica que el Bitcoin tenga valor. Por eso es muy importante que veáis que todo lo que ha rodeado al Bitcoin ha sido siempre muy emocional. Se ha basado en algunas cosas que son verdad, como todas estas tecnologías que utiliza el Bitcoin y que son muy buenas, pero a la hora de trasladar eso al valor del Bitcoin no se han utilizado argumentos racionales, sino totalmente emocionales. Y cuando en algún activo el discurso es simplemente emocional, los inversores prudentes tenemos que detectar eso y no meter nuestro dinero ahí. Por ejemplo, se dice que cuando las empresas quieren utilizar el blockchain para gestionar su negocio, tendrán que comprar criptos y eso hará que paguen mucho por esas criptos. Pero eso no es verdad. No es verdad porque ya hay muchas empresas utilizando blockchain para gestionar sus negocios y lo hacen con sistemas internos en los que cada token les cuesta 0 euros. El BBVA ya lo usa para dar préstamos internacionales. Bolsas y Mercados, la bolsa española, ya lo usa para hacer emisiones de bonos de empresas pequeñas. Y muchas otras empresas lo usan para muchas otras cosas. Y lo van a seguir haciendo así. No van a pagar mucho por los bitcoins, sino que van a seguir usando sistemas internos en los que cada token les cuesta 0 euros. Con esto vemos que el valor de blockchain para este tipo de transacciones es de 0 euros, porque eso es lo que le cuesta cada token a todas las empresas que utilizan blockchain a diario para gestionar su negocio y están creando tokens que les salen gratis continuamente. Tampoco es verdad que haya empresas que estén aceptando criptomonedas o Bitcoin como medio de pago. Eso es un reclamo comercial. Lo que hacen es convertir inmediatamente los Bitcoin que les da el cliente en euros, dólares, libras o lo que sea, pero no se quedan esos Bitcoin. Y tampoco han servido como moneda real, ni como nada de lo que se esperaba que iban a servir en ningún sitio. Y ya ha pasado mucho tiempo, porque el Bitcoin empezó en 2009. Si en casi 15 años nadie le ha encontrado ni utilidad ni valor real al Bitcoin, hay que empezar a pensar que es probable que no lo tenga y que solo haya sido un sistema o un instrumento de especulación. Y aquí no estoy criticando la especulación, simplemente digo que una cosa es una inversión con un valor real y otra un activo que solo vale para especular. Tampoco la libertad se consigue con cualquier cosa. La libertad se consigue con conocimiento y con acciones concretas que produzcan efectos reales, como la separación de poderes. Sin separación de poderes, no tendremos libertad real en el mundo y las criptomonedas no pueden suplir eso ni por asomo. Este tema me parece crucial porque hay mucha gente que quiere cambiar el sistema, pero el sistema no se cambia con cualquier cosa, sino entendiendo cómo funciona y creando otro sistema diferente, que solucione todos los problemas del sistema que tenemos. Todas las quiebras de mercados criptos que estamos viendo son también una cosa muy seria para el mundo cripto. Que las criptos aún no se hayan desplomado de verdad no le quita importancia a esas quiebras.
que son algo realmente grave y preocupante para los que tengáis criptos. Pensad que por sus características de falta de transparencia y de regulación, el mercado de las criptos se puede manipular mucho más fácilmente que los mercados financieros habituales. Sé que las criptos tienen fama de ser mercados transparentes, pero la realidad es la contraria. Son mercados mucho más opacos que la bolsa, los mercados de bonos y los mercados de derivados habituales. Creo que todas estas quiebras de mercados cripto van a tener una influencia prácticamente nula en la economía real, así que por ese lado no os preocupéis. Vamos a ver ahora qué creo que hay que hacer si tenéis criptos. Dando por hecho, que es lo que estoy suponiendo yo porque es mi opinión, que el Bitcoin vale cero, ¿quiere eso decir que el precio del Bitcoin va a caer pronto a cero? No, no quiere decir necesariamente eso. El precio del Bitcoin podría tardar muchos años en ir a cero e incluso podría tener subidas muy fuertes antes de ir a cero, suponiendo que realmente llegue a cero. Pero esas subidas muy fuertes no cambiarían nada de lo que he explicado en este vídeo y no supondrían que el Bitcoin tenga un valor real. Como os decía al principio, estoy haciendo este vídeo en un momento en el que Bitcoin sube para que lo veáis con tranquilidad y toméis la decisión más racional posible y no os dejéis llevar por el miedo en un momento de caídas. Si decidís vender todas vuestras criptos, pensad que sería muy raro que el Bitcoin cayese muchísimo justo el día después de que yo haga este vídeo. Así que podéis buscar con tranquilidad la forma de salir con las herramientas habituales del análisis técnico. Por ejemplo, podéis usar como stop la media diaria de 40, que es la línea roja que veis en este gráfico, o los mínimos de la última caída que tuvo hasta los 14.900 o cualquier otra herramienta del análisis técnico. Lo que quiero conseguir con este vídeo es que reflexionéis sobre el valor fundamental del Bitcoin, todo el conocimiento que existe sobre las inversiones y toda la experiencia que tenemos sobre las inversiones nos dicen que el valor real fundamental del Bitcoin es cero. Así que lo lógico sería que el Bitcoin antes o después caiga de forma que su valor se encuentre con su precio y sea cero. Pero esto puede suceder pronto o dentro de años. Así que tomad la decisión con tranquilidad. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.